Bueno, pues gracias por su presencia. Es un día muy especial, creo que para el conjunto de las Naciones Unidas y también para nuestro país. Pues hemos liderado la defensa de lo que va a ser la primera resolución de Naciones Unidas en defensa de una economía alternativa, de una economía social, solidaria, más humana. Y desde luego me siento honrada de poder haber liderado este proyecto y de haber concitado no solamente trabajos conjuntos antecedentes a mi visita a Naciones Unidas con la OIT, también con la Comisión Europea, y a día de hoy ya conseguir la suma de 15 países que se comprometen a el desarrollo de esta resolución. Vamos a intentar agilizar todos estos trabajos para que en este propio año la resolución salga adelante. Por tanto, sí, hay alternativa a lo que viene siendo la economía convencional. Como saben, la economía social es una economía profundamente inclusiva, especialmente humana, anclada en los territorios, no deslocaliza, profundamente feminista y también imbuida de valores que tienen que ver sobre todo pues con la generación de empleo y aspectos que la alejan, ¿no?, de otras formas de economía. Pero creo que es un día histórico y de mucha importancia para las Naciones Unidas. Si aterrizamos un poco la idea, porque cuando hablamos sobre todo aquí de resoluciones a todo el mundo, y ya sabemos lo que son las resoluciones, especialmente en la ONU, que no van a ningún sitio, ¿no? Si nos puede explicar alguna medida concreta para que la gente entienda cómo le va a afectar y cómo le va a beneficiar esto. Bueno, en definitiva de lo que se trata es de como dar mandatos a los países acerca de cumplimientos de objetivos, ¿no?, claros, por ejemplo, ¿no?, en el desarrollo de fórmulas jurídicas diferentes en términos económicos. Hablar de economía social es una economía que está muy próxima a nosotros, aunque no nos demos cuenta de cuál es, pero son multitud de cooperativas, cooperativas que tienen que ver pues con la educación, que tienen que ver con las finanzas, con el comercio. Hay seguramente un sinfín de gentes, ¿no?, que consumen a través de cooperativas, ¿no?, agrícolas, pero son también las cofradías de pescadores, que tienen una importancia abismal en España, pero en el conjunto del mundo. Son las fundaciones, son las sociedades laborales, muchas veces se conoce por aspectos traumáticos, como es el hecho de que quiebra una empresa y los trabajadores y las trabajadoras se hacen cargo de la misma, ¿no? Esto es muy próximo a la gente. Bueno, pues se trata de que hagamos como una especie de recomendaciones a los Estados miembros para que desarrollen estas fórmulas de generación de economías y sobre todo de empleo. Y por tanto creo que es muy importante. A veces, fíjese, ¿no?, el caso de España, una recomendación de la propia Comisión Europea muy lejana ya, ¿no?, acerca de la transparencia retributiva. Es cierto que no era una directiva, pero ha concitado, ¿no?, que un país como España legisle sobre esta cuestión, y hoy ya la Comisión Europea va a transformar esa recomendación en una directiva que sí tendrá carácter normativo y por tanto obligatorio, pero sí son muy importantes para cambiar culturalmente las realidades en cada uno de los Estados miembros. Yo, ministra, quisiera preguntarle sobre la agenda política española. En sus ansias de sumar, ¿tiene usted miedo de dividir a la oposición y con ello, me estoy haciendo ahora la pregunta típica, multiplicar las posibilidades de que el Partido Popular gane las próximas elecciones? Y quisiera también preguntarle si, en su opinión, el tiempo de Podemos ha terminado y si el Partido Popular gana las elecciones próximas, ¿de quién va a ser culpa? No vislumbro la posibilidad de que ganen las derechas de mi país las elecciones. Le digo más, el reciente estudio que se ha publicado del CIS y otros estudios demoscópicos, que es para lo que sirven, para indicar tendencias, lo que nos indica es que la suma de las derechas en mi país no da. Y por tanto sí atisbo, ¿no?, que tenemos pues un camino de coalición progresista sin fisuras. Y en lo que tiene que ver con Sumar, es un movimiento ciudadano que tiene un cometido, que es levantar un proyecto de país para la próxima década. Y ahí es donde voy a estar. El resto de cuestiones, digamos, que tienen que ver con el politiqueo me interesan poco, pero con los datos que tenemos hoy no va a haber gobierno de derecha y extrema derecha en mi país.
Pero más allá del politiqueo, en fin, hoy ha habido noticias en España, como la destitución de Enrique Santiago. ¿Esto qué opinión le merece? ¿Le ha sentado mal? Lo único que le deseo a Enrique Santiago es la mejor de las suertes, a la ministra Belarra y a su equipo la mejor de las suertes, y no me van a ver jamás en cuestiones ajenas a mis tareas como vicepresidenta y desde luego en este momento a mis tareas de ensanchar la democracia. Y desde luego, insisto, en el politiqueo no me van a encontrar jamás. Creo que los españoles y las españolas me conocen ya y hago del diálogo, del encuentro, una forma de, creo que sí, acercarnos a la ciudadanía. Y desde luego me van a encontrar siempre caminando con cierto optimismo y estrechando manos, y ahí voy a estar. La opinión pública tiene una percepción de división permanente en la coalición del gobierno y eso le afecta, quiera usted que no. Bueno, una división existe por cuanto que somos formaciones políticas diferentes, y creo que es muy grato que formemos parte de la primera coalición progresista de la historia de nuestro país. Yo me siento muy orgullosa de ello. Ni el señor Sánchez tiene que ser de Unidas Podemos, ni yo tengo que ser del PSOE, y además ya les digo que no lo vamos a hacer ninguno de los dos. Por tanto, igual que sucede en cualquier país del mundo, tenemos que naturalizar las coaliciones. Fíjese, la retirada de Mariano Rajoy, en una de sus últimas entrevistas le hizo un periodista una pregunta acerca de qué pena le quedaba, y dijo, pues me queda la pena de no conformar la primera coalición, él quería de derechas de su país. Bueno, este es el tiempo nuevo, es la política que viene, no vamos a volver al bipartidismo, créanme, por muchos deseos que existan, y por tanto el futuro de España va a ser coaliciones de distinto tipo. Por tanto, es normal que tengamos voces diferentes, pero eso sí, como siempre digo, dentro de la coalición cuidémonos. Y siempre digo, uno puede manifestar sus diferencias sin hacer ruido. Los ruidos solamente sirven para alejar a la ciudadanía de algo tan importante como es la red pública. Creo que es muy importante que ustedes hagan su trabajo, nosotros el nuestro, es decir, que si tenemos diferencias, por ejemplo, acerca de una reforma muy importante como es la reforma tributaria en España, la ciudadanía la conozca a través de ustedes. Esto creo que es muy interesante y muy importante para robustecer la democracia. Tratemos a la ciudadanía como adultos, que es lo que son, lo que no quiere decir que las diferencias se conviertan en ruido. No me van a ver nunca en el ruido. Créanme, soy la ministra a la que le cuesta más sacar los temas adelante. Tengo muchas normas ahora mismo trabajadas en muchas mesas de diálogo social. Está el secretario de Empleo de Estado conmigo, que lidera esa mesa, y sí, tenemos muchas diferencias, pero las hacemos sin ruido, y lo importante es siempre pensando para quién estamos haciendo las normas, y ahí me van a encontrar, en la política útil. Ya que está hablando de empleo, ministra, tenemos una de las tasas de paro mayores de Europa, más altas de Europa. Viene a un país donde no hay paro. No sé si hay algún aprendizaje o algún comentario que le hayan hecho al respecto, si le han preguntado directamente por eso en las conversaciones que han mantenido. He trabajado mucho con Martin Walsh y hemos tenido, pues en este caso, un encuentro presencial. Tengo una muy buena relación con él. Y bueno, creo que hay un aprendizaje colectivo, porque es verdad que nuestro país tiene las tasas más elevadas de paro de Europa, pero tenemos las tasas de paro más bajas de la media de la historia de la democracia española, a pesar de sufrir las dos crisis mayores que nunca hemos conocido, una primera pandemia con una caída del PIB de cerca de 11 puntos y ahora la guerra de Ucrania. Y con todo esto estamos en el 13,6% de tasa de paro y hemos reducido en tan solo 15 meses la tasa de paro juvenil en 10 puntos. Cuando yo he llegado teníamos cifras de paro más elevadas que las que tenemos hoy y estábamos en el 41% de tasa de paro juvenil. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se practican políticas diferentes como las que hemos diseñado desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, empezando por el mejor mecanismo de protección social como fueron los ERTES, subiendo el salario mínimo, haciendo una reforma estructural laboral que no solamente está siendo útil, es que está cambiando las relaciones laborales en España, pues se demuestra que los datos macroeconómicos también pueden cambiar. El aprendizaje que me llevo es que en este país, por ejemplo, pues no hay cobertura sanitaria y es una enorme tristeza para una de las grandes economías del mundo. Y esto el señor Walsh, y no solamente el señor Walsh, sino Bernie Sanders,
Sanders hemos trabajado mucho sobre eso y ellos miran con mucha atención, por ejemplo, el sistema sanitario que tenemos en nuestras empresas y, por supuesto, el sistema sanitario público, gratuito, universal que tenemos en España. Por tanto, los aprendizajes son mutuos. Ahora va a ver a los sindicatos, ¿entiendes? Sí. ¿Y cuál es el objetivo de esta reunión con los sindicatos? Bueno, tengo un objetivo prioritario, que es ensanchar la democracia, y los sindicatos en mi país y en el mundo son engranajes y piezas claves. El sindicalismo español fue clave en la lucha antifranquista, fue clave en los momentos más delicados de nuestro país, ha sido determinante en nuestro país en los tiempos de pandemia, de la crisis actual. Fíjese, hemos concertado, hemos llegado a 14 grandes acuerdos sociales. Han sido una pieza, sin lugar a dudas, singular, pero es que para hablar de democracia hay que hablar de las mayorías sociales, que son los trabajadores y las trabajadoras, hay que hablar de democracia en la empresa. Por tanto, mi vocación profesional y como demócrata está volcada de lleno en la defensa a ultranza de un sindicalismo robusto. Ha sido muy interesante en Washington mis encuentros con Bernie Sanders, con Martin Walsh, con las agendas de la administración Biden, que vengo trabajando hace tiempo, de una apuesta decidida en términos democráticos por ensanchar el sindicalismo. De ahí que tenga una especial convicción e interés en conocer a quienes ahora mismo están liderando un sindicalismo diferente. Es verdad que el sindicalismo español no tiene nada que ver con el norteamericano. El propio Bernie Sanders, vamos a trabajar ahora conjuntamente y ha pedido un informe a nuestros equipos acerca de cómo es el sindicalismo español. Es muy diferente, pero sí que tengo un enorme interés esta tarde en reunirme con el nuevo sindicalismo, porque a veces las tareas de organización democrática en empresas que son enormes, multinacionales, es una tarea de gigantes y desde luego la quiero conocer de primera mano y también quiero darles mi apoyo, singularmente un apoyo decidido desde el Gobierno de España, porque, vuelvo a decirlo, el sindicalismo, los trabajadores y las trabajadoras, todas ustedes, cualquier profesional de la sanidad, de la educación, cualquier periodista, cualquier persona música, de la cultura, quienes ustedes quieran, las gentes de la docencia de nuestras hijas son trabajadores y trabajadoras. Por tanto, nosotros somos quienes hacemos la democracia. ¿Y con qué sindicato se va a ver concretamente? Pues he tenido que suspender con Amazon, justamente, como saben, he estado ayer 7 horas retenida en un avión, he tenido que venir en un vehículo, he llegado aquí de Washington a Nueva York a las 2 de la madrugada y, a pesar de que lo intentamos vernos con los dirigentes sindicales de Amazon, ellos partían muy temprano para otro estado y no pudo ser. Hemos pospuesto este encuentro que se dará y ahora estaremos en esta tarde con los dirigentes de Apple y de Starbucks. Muy bien, estamos. Muy bien, muchas gracias.